Bien, continuamos con el tema de esta noche sobre el sistema tributario dominicano. Contamos con la participación de 3 destacados economistas dominicanos, el licenciado Arturo Martínez Moya, el licenciado Martín Zapata y el licenciado Antonio Siriaco, quien es director de la Escuela de Economía de la UAS. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, de que el 6%, que la evasión representa el 6%, no, la evasión no, perdón. Las exenciones representan el 6% del Producto Interno Bruto, que la evasión en el ITEVI es de un 42% y que la evasión en el impuesto sobre la renta es todavía mucho mayor que ese 42%. Tenemos que llegar a la conclusión de que no necesitamos imponer nuevos impuestos, simplemente resultar ser más eficiente en el cobro de los ya existentes, ¿no es cierto? Mira, yo creo lo siguiente, y quiero hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, en el caso que Arturo decía que el sistema tributario debe tender a los sistemas tributarios de la OCDE, que son los países, un club de ricos, vamos a decir. Sin embargo, ellos tienen la facilidad de que los niveles, por ejemplo, de informalidad en esos países son muy bajos. Eso le permite tener mucho más flexibilidad para hacer cambios tributarios, aumentar tasas, aumentar bases. Por ejemplo, en los países europeos uno observa en su gran mayoría que los alimentos pagan impuestos, por ejemplo. Tienen una tasa muy reducida y eso evidentemente tiene una base muy grande. En el caso de la República Dominicana, donde hay una concentración básicamente impositiva, donde 3 impuestos te generan más del 60% de la recaudación. Eso lo hace muy vulnerable, ¿no? Eso lo hace muy vulnerable, si eso tú le sumas la informalidad. Y por eso los cambios y las transformaciones se tienen que dar en un contexto de un gran pacto fiscal y de un gran consenso. Porque hay que buscar un elemento que legitime esas transformaciones. Aquí los cambios han sido sobre la base de crisis. En el 92, por ejemplo, que se hicieron transformaciones importantes, se modificó el impuesto, la estructura tributaria, se transformó el código laboral, se transformó el código arancelario, pero fue sobre la base de una crisis. Y cada transformación que ha ocurrido en la República Dominicana, importante, ha sido precedida por una crisis. En estos momentos que se vive una democracia y una paz y una tranquilidad, yo creo que los pactos son importantes para establecer una legitimidad y hacer las transformaciones que son dolorosas, son dolorosas, porque cuando tú tratas de que una parte importante de sectores que están fuera del circuito de la formalidad comiencen a pagar, comiencen a tributar, aún bajándole tasas, aún generando un sistema simplificado impositivo, eso genera y tiene un impacto político. Eso no hay que desconectarlo. Entonces yo creo que en ese sentido, disminuir evasión, poner a más gente a pagar, aumentar base o aumentar tasas o disminuir tasas, tiene un impacto en una parte de la población. Hay una punto importante que, bueno, cuando yo hablo de la OCDE, hay que hacer ajustes. Por ejemplo, no hay que olvidar que los países de la OCDE, en su Producto Interno Bruto, que es la parte de abajo, claro, te incluye como el narcotráfico, te lo miden y te lo ponen como Producto Interno Bruto, la prostitución. Así es, en la nueva metodología. Te incluye el juego, todas esas cosas que no se miden por aquí. Entonces, cuando uno toma en cuenta esos parámetros, uno tiene que hacer los ajustes. Claro. Otros ajustes que hay que hacer, obviamente, tomando en cuenta que nosotros tenemos que aspirar a reducir la informalidad. Nosotros no podemos seguir con la informalidad. Entonces, si tú tienes como referencia la media de América Latina, tú lo que te está perpetuando la informalidad. No, y hay que pensar en grande. Entonces, nosotros, cuando decimos que vamos a reducir la informalidad, tenemos que ver esos países cómo la han reducido. Claro. Y algo importante, y eso es importantísimo, lo han hecho con reformas de los mercados, porque hay mercado laboral que hay que reformarlo. Así es. Entonces hay que ver, sin lesionar los derechos adquiridos del trabajador, cómo nosotros hacemos una reforma para que los que son informales se formalicen. Porque, oye, da pena aquel que está trabajando que no tenga una seguridad social. Sí. Así es. Bueno, pero yo pienso, perdón, licenciado, yo pienso que cuando hablamos de la OCDE, mucha gente piensa que estamos hablando de un escalón difícil de alcanzar. La gente se olvida de que muchos de esos países fueron tan pobres como nosotros en algún momento, ¿no? Y que progresaron sobre la base incluso de la educación y sobre la base de la creación de una conciencia ciudadana que ayudó a impulsar a esas naciones, ¿no? Y yo creo que tal vez eso último es lo que nos falta. Así es.
Pero yo pienso que independientemente de que hagamos la reforma, le decía yo hace un ratito, Arturo, que hay que mejorar la gestión. Y la gestión se está mejorando. En este año específicamente, la DGI ha hecho 3 cosas fundamentales para mejorar la gestión, sobre todo de los impuestos selectivos, con el reglamento que salió publicado en enero. Y ahí va a haber un cambio sustancial de control desde la producción hasta la comercialización. Después de eso, la DGI introdujo una nueva disposición para cambiar la secuencia del número de comprobante fiscal y otra para la proporcionalidad. ¿Qué significa ese cambio? ¿Qué significa ese cambio de la frecuencia del comprobante fiscal? ¿Que el anterior no funcionaba? Era muy vulnerable. Pero para que tú sigas, se desarrolló un mercado secundario, así un mercado es, negro. Así es. Había gente que tenía se simulaban empresas. 100.000 números, y te vendía 50.000. Y un número te lo podían reproducir. Mercado negro. Con mucha facilidad. Ahora, no existe la posibilidad. Pero sí. Mira, yo quiero, es importante lo que decía Zapata y Moya, porque para que la gente entienda cómo se daban incluso parte de esos fraudes con los comprobantes fiscales. Supongamos que una empresa tenía un resultado, no sé, de 1 millón de pesos, o sea, y nada, iba a impuestos internos, tenía que pagar el 27%, 270.000. Pero si simulaba una empresa y utilizaba esos comprobantes fiscales de carpeta y simulaba gastos por 1 millón, no pagaba. Y eso obviamente estaba evadiendo impuestos. Y ahora, esos son los elementos ¿cuál es la sanción a la evasión impositiva, cualquiera sea su naturaleza? Bueno, antes usted tenía penalidades, recargo, mora y interés indemnizatorio, y si lo condenaba un juez, usted iba a prisión, pero yo nunca he visto a nadie que haya ido a prisión por evasión. De todas maneras, como le apuntaba hace un ratito. Ahora sí no hay un preso. Hay 2 presos ahora. Ahora hay presos, hay 2 presos, sí. Varios. Habían personas que tenían esquemas de defraudación, sobre todo con productos de alta recaudación, como son los alcoholes. Esas personas están presos, asesores están presos, etcétera. Pero la DGI y aduana, además de eso, están trabajando conjuntamente. No es lo mismo antes que usted traía una importación y declaraba un ITEVI en la DGI, que luego, eso era un crédito suyo, usted iba y lo reportaba en la DGA, usted lo declaraba y después lo iba a reportar en la DGI y ese crédito se neteaba. Ahora, mediante una casilla electrónica, el formulario de declaración del ITEVI de ese importador o ese comerciante estará linkeado con la DGI y se sabrá con exactitud cuánto usted adelantó en aduana. Y eso servirá para mayor control de ese impuesto. Ahora, hay gente que le dicen que el sistema podría ser más amigable. Y le voy a poner un ejemplo. A veces cuando hay una confusión, o como le llaman, inconsistencia, creo que le llaman. Inconsistencia. La dirección, las cartas que se le envían a las empresas que pagan impuestos y que pudieron haber incurrido en un error en una declaración de ITEVI, que no es un delito o no es una evasión intencional, sino pura y simplemente un error contable. Porque no todas las empresas están en capacidad de tener buenos contables, ¿no? Y hacen un esfuerzo. Entonces, a veces la carta, el texto de la carta, a mí me parece, si yo tuviera algún tipo de influencia, yo la redactara nuevamente, porque a veces lucen como un poco ofensiva. No, un poco ofensiva. Especialmente cuando se trata de gente que tiene un patrón histórico de cumplimiento de sus deberes impositivos. Lo que ha dicho el director de la DGI públicamente es que ellos no miran nombre de personas, no miran políticos, no miran profesionales, sino contribuyentes. Y es un modelo de carta generalizado. Se lo pueden mandar tanto como a una multinacional, como un empresario local, como un mediano contribuyente, pero la sugerencia puede mejorarse la redacción. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo,
Deberíamos, usted se recuerda las cartas que se le enviaban a Santa Claus, ¿no? Con la amabilidad. No es necesario, bueno, eso, mira, yo entiendo lo de contribuyente, sí, y debe mirarnos a todos. Y la percepción de riesgo es de verdad una de las funciones de la administración tributaria fundamental. Por ejemplo, usted va a Chile y usted no cogió la boleta que le dan, siempre por ahí hay un inspector y tiene miedo y la retira porque también usted, como pagador de ese impuesto que tiene que reportar, también puede ser sancionado. Ahora, la DGI está trabajando en modificar las sanciones y estamos trabajando básicamente para la modificación del título 1 y ver cómo nosotros también hacemos eso más amigable y gradualizamos el tipo de sanción. Pero déjeme decirle, yo soy de los que piensan que el sistema debería ser más amigable, pero con sanciones más severas, porque es la única manera de disuadir la evasión. Y yo en eso como ciudadano estoy totalmente de acuerdo. No, pero todo eso yo creo que lo que refleja, como he dicho, una labor de educación tributaria y profundizar eso. Fíjate que las cartas que le enviaron, incluso eso yo lo vi a muchos profesores, profesionales liberales, profesores que son básicamente, que no son ricos, eran cartas muy mandatorias. Incluso eso asustó muchísimo a la gente. Y lo que hacía la gente en su gran mayoría, incluso que no acudió y esperó que la situación corriera y después vino ya la ley supuestamente de amnistía, que se llevó un proyecto. Pero yo creo que hay que cambiar eso. O sea, la DGI tiene que ver que está tratando con una cantidad de gente que no está acostumbrada a tributar, que no andan con un código tributario. Y eso es importante. No es que no se pague, pero es complicado, porque fíjate tú, esa notificación que hizo la DGI a 1.500 contribuyentes, bueno, pero eso está en la ley desde el 1992. ¿Y por qué no se ha aplicado? O sea, la gente se pregunta eso, por lo dificultoso que es todo el sistema. Pero si yo no tuviera un contable, yo que trabajo individualmente y tengo asesoría y trabajo aquí, trabajo en otro sitio, tengo diferentes cosas, yo no tendría cómo cumplir con todos mis deberes impositivos, porque realmente yo no manejo. Yo tengo que enviar todos los días, los días 20, los ITEVI, la prueba de los ITEVI. Es decir, la gente que no tiene el auxiliar de un contable puede fácilmente incurrir en un delito de evasión involuntario. Es lo que yo estoy diciendo. Mira, también es que falta de costumbre de hacer las cosas. En toda parte la gente le teme a las agencias tributarias. Y eso es uno de los elementos de persuasión. Y en toda parte, en Estados Unidos, óyeme, cuando te hablan de esa agencia de tributación, federal, la gente lo respeta. Sí. En Londres igualito. Tú te vas a España igualito. O sea que es una norma. Y eso tiene su propósito, tiene su motivo, porque pagar impuestos no es fácil. Eso de la época muy antigua, nadie coge espontáneamente a pagar, ¿tú entiendes? Porque eso no tiene una cara bonita. Y además el sistema impositivo no fía. No fía, correcto. Entonces, eso es importante. Primero, ahora, segundo, lo que sí tiene que estar claro es que hay que ponerlo cada vez más sencillo. Cada vez más sencillo, como tú señalas, que la gente sienta que es sencillo pagar. Y la única manera que se puede hacer es con una reforma tributaria integral, que es correcto, hay que hacerla, pero ese trabajo que se está haciendo ahora de mejorar las agencias, la administración tributaria, fue un buen paso. Importante porque eso va a servir para cuando se haga la reforma. Y si me lo permiten, si usted vive en Estados Unidos, sabe también que, por ejemplo, que la ley del impuesto sobre la renta de allá no es fácil, es compleja también. Y la mayoría de las personas buscan asesores para que le llenen la forma. O sea, los impuestos en cualquier parte del mundo, pagarlo, necesitan de especialización. Pero en los Estados Unidos, si usted paga de más, se lo devuelven. Es verdad, pero aquí usted tiene más de 400,000 pesos al año que se lo exoneran como contribuyente del impuesto sobre la renta, como considerando eso que es un gasto que usted tiene que ejecutó. O sea,
que también el sistema aquí, tiene en ese ventaja, sentido, es noble, muy noble. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.